puntos. 8, 7, 4, 2 puntos. ¿Cómo haría usted esa evaluación? ¿Cuál sería el parámetro? ¿Con qué lo mediría? ¿Cuántas preguntas? ¿Sabe que para todo esto hay una respuesta? Porque nosotros, para medirnos como iglesia, para poder evaluar cómo estamos como iglesia, como congregación local hoy, tenemos un modelo y tenemos un parámetro. ¿Y sabe cuál es? La iglesia primitiva. El libro de los Hechos relata cómo comenzó la iglesia. Y sabe que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, gracias Henry, es el modelo de la iglesia, no el modelo administrativo. Sí, porque la administración de la iglesia fue evolucionando y el libro de los Hechos no llega a relatar ese modelo administrativo final. Se ve más bien en las cartas pastorales, pero sí es modelo en cuanto a fervor. Es modelo en cuanto a compromiso. Es modelo en cuanto a poder. Es modelo en cuanto a crecimiento y en cuanto a expansión. Entonces, en la iglesia primitiva, nuestra medida, nuestro metro patrón para decir cómo estamos como congregación. Y de lo que yo quiero conversar hoy con ustedes, charlar, son, como algunos habrán visto ahí en el Facebook, el trabajo de nuestro hombre de prensa, ¿cuáles son los pilares de la iglesia sin límites? Porque la iglesia, más allá del lema que tenemos para 2018, la iglesia de Jesucristo no tiene límites. Gracias por el amén, Enrique. La iglesia de Jesucristo no tiene límites. Bueno, vamos a ver la palabra, a ver si los puedo convencer. Vamos a ver si los puedo convencer a través de la palabra de Dios. Hace un poquito de calor, ¿no? Y falta ahí. Los dos pilares, yo quiero compartir con ustedes los dos pilares que tiene la iglesia sin límites. Y en primer lugar, el primer pilar que quiero mencionar es la oración. La oración que sostiene al poder. El primer pilar es la oración. Todo nace en la oración. ¿Por qué todo nace en la oración? Porque el Señor de la iglesia ya no está presente. Fíjese ahí el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, si me acompaña. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios que el Señor, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El Señor de la iglesia ya no está presente. Es decir, yo necesito comunicarme con el que dirige la obra. ¿Cuántos dicen amén? Esta obra la dirige Jesucristo. Y yo necesito comunicarme y Él no está. No está acá entre nosotros, no está sentado en una silla. No está como estaba con Mateo y como estaba con los discípulos. Con Juan, con Pedro.
Necesitamos comunicarnos con Él y lo hacemos a través de la oración. Imagínese una obra en construcción, un edificio, donde están trabajando los obreros, está trabajando el capataz, pero no se comunican con el ingeniero, no se comunican con el arquitecto. ¿Cómo le parece que ese edificio va a terminar? Complicado, ¿no? Complicado. Por más que tenga experiencia, el capataz puede haber estado en 1000 edificios. Los obreros pueden ser excelentes. Pero hay una labor que el ingeniero, que el arquitecto debe hacer y es la dirección de la obra. Por eso, todo comienza con la oración. Todo nace en la oración. Es necesario que nosotros desarrollemos una vida de oración. Estoy completamente seguro que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, lo sabemos. Lo sé. Alguno podría decir, bueno, entonces, ¿para qué, no? Porque lo que hoy Dios me lleva a resaltar, a destacar, a insistir, es en que necesitamos un tiempo diferente de oración. Todos oramos, qué sé yo, supongo que todos nos sentamos a comer y decimos gracias, Señor, por los alimentos. ¿Y sabe qué? Lo digo con tristeza, a veces es la única oración del día, esa brevecita de la comida. Otros toman un tiempo para orar, para pedir por los problemas que tienen, por las necesidades, por la familia. Y está bueno. Pero el tiempo de oración es mucho, mucho más que eso. Debe serlo. ¿Sabe por qué necesitamos la oración? Hay 2 motivos que son fundamentales. En este tiempo que nosotros queremos crecer y expandirnos como iglesia, extendiendo los límites. Queremos ir más allá, pero estamos rodeados de limitaciones. Y tenemos que romper con eso. Y sabe que el primer paso es la oración. ¿Por qué? Porque la comunicación con el Señor, lo primero que hace, escuche, lo primero que hace la oración en mi vida es transformar mi visión natural en visión espiritual. Amén. Es decir, yo estoy con un problema, estoy con una necesidad. ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer con aquello? Tengo un problema. ¿Cómo? Ya sé, voy a ir a pedirle a Juancito, que Juancito tiene, y él me va a... Visión natural. Surge un problema, mi habilidad, mi sabiduría, mi experiencia me guía en un sentido. Ahora, ¿cómo cambia todo cuando el problema llega a mi vida? Y yo entro a la cámara secreta, me presento delante de Dios y le digo, Señor, tengo este problema y no sé qué hacer. Me surgen soluciones, pero yo sé que vos tenés la única, la mejor, la perfecta. Ayúdame, Señor. Y el Señor me muestra un camino que no se veía. El Señor abre un camino que no estaba. Me da una visión espiritual. ¿Se acuerdan que hablábamos de David? Todos 300.000 soldados veían un gigante. Y un pastorcito vino y lo que vio era una persona, un ser humano, un hombre de carne y hueso que estaba desafiando al Dios de los cielos. 300.000 veían un soldado enemigo gigante, invencible. Y un pastorcito que venía de cuidar las ovejas. Cuando lo vio a Goliat, vio un hombre, carne y sangre, desafiando al Dios eterno. La oración lo cambia todo. Elías sabía, por el tiempo que había pasado en la presencia de Dios, que iba a llover. No había ni una nube. Gracias a Dios no estaba el servicio meteorológico todavía, para equivocarse. Pero Elías estuvo en la presencia de Dios y dijo, Elías, andá y avisale al rey que va a llover. 3 años y medio que no llovía, ni una nube.
ni un vientito del sudeste, nada. Pero la presencia de Dios había transformado la mirada. No solamente la mirada, también el oído, porque dijo Elías, una gran lluvia se oye. El estar en la presencia de Dios nos transforma. Amén. Cambia mi visión natural en visión espiritual. ¿Y sabe qué también? Mi mente carnal se renueva. Pablo le escribe en su carta a la iglesia de Roma y le dice, no se amolden a este mundo, sino antes sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es en la presencia de Dios, es a través de la oración que mi mente carnal se renueva. Se renueva. Yo necesito estar en la presencia de Dios para que mis pensamientos cambien, para que mis deseos cambien, para que mis emociones cambien, para que mis sentimientos cambien. Muchos de nosotros hemos tenido alguna vez problemas serios con alguien. Muchos de nosotros alguna vez hemos tenido un enemigo, carne y sangre. Aunque dice Efesios, no tenemos lucha con carne y sangre, pero alguna vez la hemos tenido. ¿Sí o no? Y alguna vez nos costó mucho perdonar. Porque el daño era grande. ¿Por qué éramos tan inocentes? ¿Y por qué nos pagaron así? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, nuestra mente se renueva y entendemos, dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo, ¿escuchó? Lo dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Pero permitimos que nuestra mente carnal tome control. Por eso es necesario que tengamos tiempo en la cámara secreta, un tiempo diferente, hermanos. Un tiempo diferente. Necesitamos cambiar las prioridades de nuestra vida. Le vuelvo a repetir, no estoy hablando de la vida personal. No te estoy hablando de vos, cómo va a cambiar tu vida, ni cómo va a cambiar tu familia, ni cómo va a cambiar tu economía. Estoy hablando de que si queremos cambiar como iglesia, de que si queremos ser una iglesia que extienda los límites, de verdad, tiene que cambiar nuestra vida de oración. Tenemos que cambiar las prioridades. Muchas veces, muchos de nosotros, a través de las actividades, nos queda poco tiempo. Algunos se levantan muy temprano. Uno me dice, yo me levanto a las 5 de la mañana. ¿A qué hora me levanto para orar? Pregúntale al Señor. Yo no tengo la respuesta. Encima a mí me cuesta un montón levantarme de la cama. ¿Qué le voy a andar diciendo a los demás, no? Si Dios está tratando conmigo todavía con eso. ¿Qué te voy a decir? Levantate a las 4. Robale horas al sueño, ¿no? Me hago el héroe y yo ni con una 45 le puedo robar 15 minutos al sueño. Pero si el Señor te va a saber guiar. Porque yo quiero decirte algo que yo entendí claramente. Dios me regala 24 horas por día. No puede ser que no tenga 1 hora y media, 2 horas para devolverle. ¿Sí o no? Amén. Es así. Ahora, entonces cuando la oración, esta comunicación con el que dirige la obra, me transforma mi visión natural en visión espiritual y mi mente carnal se renueva, lo que está produciendo esa transformación, escuche, es remover los límites. Está removiendo, quitando, sacando los límites que me estaban deteniendo como iglesia. Amén. Es decir, hay circunstancias que nos limitan. Hay circunstancias que nos limitan. ¿Se acuerdan cuando teníamos problemas con los vecinos por el sonido? ¿Se acuerdan cuántos cultos hemos hecho que sin volumen? Algunos del pastor decía, por favor, no aplauda. Las circunstancias nos estaban limitando, ¿sí?
pero a veces, y que son las más difíciles, las más rudas, las más duras de vencer, son las limitaciones autoimpuestas. El que yo no creo que podamos. Yo no creo que podamos. No lo vamos a conseguir. Es un tiempo difícil. Cuando le dije recién 10.000 personas en una semana, tenemos la respuesta automática. Amén, sí, gloria. Yo te digo, vení el lunes, vamos a empezar. A ver cuántos vamos a estar acá. ¿Sí o no? Sí, vamos, ganamos 10.000. Bueno. Ahora, cuando los límites se remueven, escuche esto, cuando los límites se remueven, se abren las puertas a la manifestación del poder de Dios. Cuando se remueven los límites que de la circunstancia que nos impone o que nos hemos autoimpuesto como iglesia, cuando hemos creído que no se podía esto, que no se podía aquello, esta renovación mental y transformación de la visión abre la puerta a la manifestación del poder de Dios. Fíjese que dice el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Antes de irse, el Señor le dijo, escuchen, recibirán poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso le dijo el Señor y se fue. Y 10 días después, capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese tiempo de oración que ellos habían mantenido en el aposento alto. 10 días que desde que el Señor se fue, que estuvieron ahí orando y orando y orando y clamando y gimiendo. Y Dios escuchando y Dios mirando y Dios preparando todo. Y a los 10 días el Señor envió. Ahora dice, ¿para qué el poder? ¿Para qué dice ahí? ¿Qué decía? Para poder, recibiréis poder y serán testigos. El poder que Dios le da a la iglesia, el poder que Dios nos dio, ya nos dio como iglesia, es poder para ser testigos. Ahora, ¿qué es el testigo? ¿Qué es un testigo? Alguien diría, bueno, alguien que testifica. ¿Sí o no? Un testigo es alguien que testifica. Hay un programa de protección de testigos. Sí, hay algunos que lo ven y lo sacan con casco y qué sé yo. Vaya a saber lo que han visto, ¿no? Dios mío. Ya lo van a contar. Vamos a dar testimonio, pero primero, antes del testimonio, ¿qué está? El testigo, en primer lugar, es alguien que ve determinada cosa. ¿Sí o no? El testigo, lo primero que hace es ver. Lo primero es ver. ¿Y sabe qué es lo que vamos a ver? Escuche. ¿Sabe lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es lo que Dios va a hacer a través nuestro. Se lo voy a repetir porque alguno no me cree. El poder que recibimos como iglesia para testificar, de lo primero que vamos a testificar es de lo que vamos a ver, lo que Dios hará a través de nuestra vida.
lo que Dios va a hacer con vos y conmigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que van a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar? ¿Cuántos creen que los ciegos van a ver? ¿Cuántos creen de verdad que los paralíticos se van a poner de pie y que lo vamos a ver? Pero ¿sabes qué? Escúchame, no va a venir Anacondia. No va a venir Anacondia a levantar paralíticos. No va a venir Anacondia a orar. No va a venir Claudio Freyson a orar por los sordos. No va a venir ningún pastor de Estados Unidos. Ningún ministerio de ningún lado. Vos y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado el poder. ¡Aleluya! Está en vos. Ya está. No va a venir. No está a punto de llegar. No va a estar presente cuando aparezca el avivamiento. No, ya está en tu vida. Y es el Espíritu Santo de Dios. Escuchen, esa es la unción. El Espíritu Santo de Dios es la unción. Y todos los que tienen el Espíritu Santo tienen la unción. Sabelo. ¿Está funcionando mal esto o soy yo que no? Bien. ¿Me está escuchando? Todos tenemos, viste que a veces dicen, no, este predicador tiene una unción tremenda. Y este otro no tiene nada de unción. No, hermano, no es así. Dios no le dio a nadie por medida. No es que uno tiene más y el otro tiene, todos tenemos la misma cantidad. Es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y si el Espíritu Santo está presente en tu vida, el poder de Dios está en vos. Y ese poder, para ser testigo, lo que está diciendo en primer lugar, es que ese poder está en vos, para que obres los milagros de Jesucristo. Eso es lo primero. Y lo segundo, el poder para ser testigo, es contarlo, lo que Dios está haciendo. Para que todo el mundo sepa lo que Dios está haciendo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. No es algo que está preparándose. No es algo que está a punto de llegar. No es algo que está a punto de irrumpir. No, hermano, está presente hoy, aquí y ahora. Amén. Así que ese poder para ser testigos es primero ver lo que Dios hará por medio de nosotros y después vamos a dar testimonio de lo que vimos, de lo que Dios hizo y Dios hace, pero también de que todo lo que Dios dijo es verdad. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias de que Dios obre un milagro a través de su vida, a través de su ministerio, de su oración. Yo no sé cuántos, pero yo quiero decirle, es para todos. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Créelo. Porque si no lo crees, nunca va a ocurrir. Un día me dijo uno, ¿y por qué Luis Palau no habla en lenguas? Me dijo uno un día. No, estábamos hablando de un tema de evangelización y qué sé yo. Y le dije, es muy simple. ¿Sabés por qué Luis Palau no habla en lenguas? Porque él no cree. No cree en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ocurrir si él no cree? Y estoy hablando de un hombre de Dios, de un gigante, que calculo que la mayoría de ustedes conocen. Pero él tiene una enseñanza diferente. Y simplemente eso no cree que sea así, él cree que es de otra manera y por eso nunca lo va a experimentar, porque no lo cree. Y si vos no podés creer de que Dios va a hacer un milagro con tu vida, nunca va a ocurrir. Y por eso, y vuelvo al punto 1, por eso necesitamos estar en la cámara secreta. Para que Dios remueva las limitaciones. Amén, ¿me están entendiendo? Me hago entender. Me hago entender. Necesitamos que
la visión espiritual, la mente renovada, y eso va a abrir la puerta al poder, a la manifestación del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y lo segundo, entonces el primer pilar es la oración que abre las puertas al poder. Es el primer pilar. Y el segundo pilar es la palabra que sostiene el crecimiento. La primera es la oración que abre las puertas al poder de Dios. La segunda, o el segundo pilar, es la palabra de Dios, que es la que sostiene al crecimiento de la iglesia. Ese es el segundo pilar. ¿Sabes qué? El poder de Dios atrae a la gente. La manifestación del poder de Dios va a atraer a la gente. Pero ¿sabes algo? Es la palabra la que la convence. Vamos a ir a la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 14. Seguimos viendo el modelo, la iglesia, lo que pasó en la iglesia primitiva, cómo fueron dándose los hechos y cómo debían darse hoy. Dice el versículo 14 del capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios, estaban viendo los efectos del descenso, del poder del Espíritu Santo derramado. Y dice, estos no están ebrios como ustedes suponen, porque son las 9 de la mañana. Nadie parece borracho a las 9 de la mañana, tan temprano, por más que venga de gira, ya se le pasó a las 9. Y si está arrancando no llegó todavía. Eso es lo que está diciendo Pedro. Esto es lo que está pasando, lo que ustedes están viendo, lo que ustedes no están entendiendo, es lo que dijo el profeta Joel. Y ahí comienza Pedro a predicarle la palabra de Dios y le dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Y sigue ahí. No, versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Le predica la palabra. No le habla de su vida, no le cuenta lo que Jesús hizo con él. ¿Sí? No le dice yo un día estaba con Jesús. No. Le está hablando de la palabra de Dios. Y le sigue diciendo, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y versículo 25, porque David dice de él, y vuelve a la palabra de Dios: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Palabra de Dios. Pedro le da la palabra de Dios. Amén. Y sigue ahí, versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, escuche, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dios había tocado los corazones. Habían visto una manifestación del poder de Dios. Dios se movió, la gloria se manifestó, la gente se acercó. Fueron impactados, dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Pero fue cuando Pedro dio la palabra que fueron convencidos. El Espíritu Santo tomó esa palabra, la aplicó a los corazones y vino la convicción de pecado. Y entonces vino el arrepentimiento y entonces sintieron su necesidad de Dios. Amén. Finalmente termina
diciendo, y con muchas, versículo 40, y con otras muchas palabras de Dios, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, escuche, como 3.000 personas. Día 1 de la iglesia. Día 1, 3.000 se convirtieron. No tenían folletos, no tenían parlantes, no tenían obreros, no tenían colaboradores, no tenían un lugar donde, no tenían nada. Nada más que el glorioso Espíritu Santo de Dios en sus vidas, que los empujaba como un motor de una Ferrari. Fórmula 1, 12 cilindros, boxer. Tremendo. Amados. Algo que siempre me impactó del pastor fue su visión de cómo llevar adelante la obra de Dios. Y algo que siempre me dijo y en lo que siempre coincidimos es en el equilibrio entre los ministerios. Que no haya un ministerio. Sabe que hay muchas iglesias, y yo sé que muchos de ustedes lo saben porque no todos han nacido acá. Hay iglesias que tienen un perfil de maestros, de enseñanza. La iglesia donde yo nací, mi primer pastor fue director del Instituto Bíblico Río de la Plata. Mi segundo pastor, hasta hace algunos años atrás, el que estuvo predicando en el aniversario, fue vicepresidente del Departamento de Educación Cristiana de la Unión de las Asambleas de Dios. Algunos de los profesores más prestigiosos del Instituto Bíblico Río de la Plata han salido de esa iglesia pequeña de Flores. Y algunos todavía están por ir. Uno que me diga amén. Gloria a Dios. Lo creo. Ahora es una iglesia chiquita. Ahí va mi mamá y no crece mucho. Porque el perfil que tiene es de enseñanza. Y de ahí surgen los maestros. Hay otras iglesias que tienen un perfil evangelístico. Llena de gente, impresionante. Gente parada, hacen cola en la puerta. Y por ahí enganchado 1 o 2 y no entienden nada. Pero saben que Dios es real y quieren irse al cielo con Jesús. Y ahí están y son una multitud. Y no entienden por ahí nada de la Biblia, pero ahí están. Firmes. Y ganando a otros para Cristo y todos los días 15, 20, 30, ¡pum!, se suman y hacen bautismo 2 veces por mes y se bautizan 100. ¡Wow! Un perfil evangelístico. Otra iglesia tiene un perfil donde el servicio las marca. No comedores, merenderos, hogares para ancianos, etc. Ahora, lo que el pastor me dice es, quiero equilibrio. Es muy difícil, pero queremos el equilibrio. ¿Y sabe qué? Yo lo que quiero decirle es que necesitamos un equilibrio. Escuche, porque esto es fundamental. Equilibrio entre la cámara secreta y la biblioteca. Amén. Necesitamos equilibrio entre la cámara secreta y la biblioteca. Porque cuando hay mucha cámara secreta, mucha intimidad con Dios, pero no hay Biblia, no hay estudio, tenemos un gran corazón y una cabeza pequeñita. Y terminamos hablando pavada. Y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me mostró. Y decimos, cada pavada marca Acme o marca Cañón. Mucho, un corazón así grande como este, pero la cabecita pequeñita. Y el otro, mucha biblioteca, poca cámara secreta, una cabeza así. Y el corazoncito, pequeñito así. Ya tú sabes. ¿Verdad? Escuche, cuando fue que se sancionó la ley del matrimonio igualitario, hablo del nombre de la ley, porque para mí no es matrimonio, pero cuando se sancionó esa ley, todos los
credos estuvieron musulmanes, judíos, cristianos, católicos, evangélicos, todos de acuerdo, todos encolumnados en contra de la sanción de esa ley. Y sabe que hubo un grupo de cristianos que estaban a favor de la ley y aún siguen estándolo hoy. Una facultad que ya cerró. Yo no sé si decir gracias a Dios porque me parece que estaría mal, pero... Y explicaba, explicaba con la Biblia, escuche bien, explicaba con la Biblia por qué estaba bien que un hombre se case con un hombre. Explicaban usando la Biblia cómo estaba bien que una mujer se case con una mujer. Con la Biblia lo explicaba. Esas personas, escuche, agarran el Nuevo Testamento en griego y lo leen así, como usted y yo leemos el español. Agarran el Evangelio de Juan y empiezan ahí. Enjologos, proston, seón. Así leen. Leen del griego. Y el Antiguo Testamento leen del hebreo. Una cabeza. Así. Pero su relación con Dios, -10, como el chinchón. ¿De qué sirve esta cabezota? ¿Y de qué sirve este corazonzote? De nada. Necesitamos equilibrio. Uno me dijo, yo tengo un equilibrio bárbaro. Ni oro ni estudio, dice, estoy parejito. Bueno, no ese es el equilibrio que queremos, ¿no? El equilibrio que queremos es que podamos buscar de Dios, tener una vida devocional intensa, profunda. Escuche, ¿cuánto disfruta el domingo acá? Dígame la verdad. En serio le pregunto. Disfruta acá cuando viene y cuando canta y adora con los hermanos, ¿sí o no? Bueno, eso lo mismo, eso que siente aquí, lo siente allí. Corrijo, o puede sentirlo allí. Lo loco, lo increíble, es que el domingo venimos, la disfrutamos, la gozamos, el lunes la tenemos de nuevo disponible y no vamos. ¿A cuánto le gusta el helado? ¿A Olga no te gusta el helado? Olga, ¿no te gusta el helado? Y pon levantar la mano. Si a mí me dicen, el domingo, después de comer, tenemos helado sin límite. Aleluya, 2018. Es helado sin límite. Gloria a Dios. Y le entro, quedo tirado arriba de la mesa porque no puedo, ya no me entra más helado. Y el lunes, el lunes también. ¿En serio? Sí. ¿Pero puedo comer todo lo que quiera? Sí. No, gracias. Y el martes también tenés helado. ¿Pero cuánto puedo comer? Lo que vos quieras. Y los gustos, el que quiera. ¿En serio? Sí. Pero no, gracias. Cucu, cucu. ¿Sí o no? ¿Es una locura o no es una locura? El domingo venimos y disfrutamos. Amarrabacán de revesella, la gloria desciende. Dios se mueve, toca. Y el lunes, no, gracias. Y el martes tampoco, no espero el domingo, gracias. Estamos locos. ¿Sí o no? Necesitamos el equilibrio entre la cámara secreta y la palabra de Dios. Escuche, la palabra es la que convence. Lo vemos en el libro de los Hechos. Estaban llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, recién cargado el tanque. Explotaban, pero no hicieron fuegos artificiales. Predicaron la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo lo que le mostraba y le enseñaba es que era necesaria la palabra para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo, pero usa la palabra. El poder de Dios, pero usa la palabra. Yo necesito la palabra. Necesito, en primer lugar, leerla todos los días. Dígame un amén, aunque sea de vez en cuando. Porque yo siento que algunos dicen, ¿por qué no yo lo que siento es, ¿cuándo termina este muchacho? Si usted me dice amén, yo creo que voy más o menos bien. Necesitamos leerla todos los días. ¡Aleluya!
Vida devocional. La palabra de Dios nos nutre. Imagínese si usted comiera nada más que los domingos. ¿Se lo imagina? Yo son las 5 de la tarde y si mi señora no me empieza a dar mate ya a las 5, ya le empiezo a patear la heladera, sacudo, empiezo. Dame una tostada con manteca, dame algo. 5 de la tarde. Almorcé a la 1. Ahora imagínese, como el domingo y hasta el otro domingo no como más. Rodrigo, imagínate. Ni Nina cocinando los domingos nada más. Dios no lo permita. Dios no lo permita, jamás. Y algunos comemos nada más que los domingos. Lo más curioso es que algunos, que yo sé que comen nada más que los domingos, los veo así. Eso es lo que no puedo entender y estoy pidiéndole al Señor revelación. Leerla todos los días, chicos y chicas. Necesitamos palabra de Dios en nuestra vida. Nuestra vida devocional tiene que cambiar. Tiene que cambiar para que cambie la iglesia. La iglesia no puede ser un lugar al que venimos los domingos a sentirnos un poquito bien y encontrarnos con gente que nos cae un poquito bien. Yo voy a la iglesia porque el único lugar donde la gente me da bolillas es en la iglesia. Voy a la iglesia porque estoy tan solo y cuando voy todos me abrazan. Encontré tanto amor. ¡Gloria a Dios por eso! ¡Gloria a Dios por eso! Pero esa no es la meta. No venimos acá a hacer terapia de grupo, a sentirnos bien. No. Venimos a tener un encuentro con el Dios de los cielos, con el que creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Y ese Dios es un Dios de poder. Es un Dios de poder. Escuche, estamos en una Ferrari. Estamos en una Ferrari Testarossa. Y estamos yendo a 40 por la Panamericana. ¿Me escuchó? Estamos en una Ferrari y vamos a 40 por la Panamericana. Que la Panamericana es 150 la máxima. Vamos a 40 con una Ferrari. Estamos locos. En serio, estamos locos. Hay algo que no funciona. Aparte de leerla todos los días, necesitamos estudiarla con responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? No alcanza con leerla. Yo le tiro 3 pasajes así, y sabe que lo hago. Le tiro 3 pasajes así y le digo que me lo explique. Y si me lo explica me como 2 sillas, no una, 2 me como. Leemos muchas veces y no entendemos. ¿Sí o no? ¿O nunca le pasó de leer un pasaje de la Biblia y no saber lo que significa? Entonces no alcanza, primero necesitamos leer, pero no alcanza con leer, necesitamos estudiar. Por eso tenemos en el programa de la iglesia la escuela de vida. ¿Y sabe qué? Escuche, por eso la escuela de vida es obligatoria para todos los que quieren servir al Señor. El 17 de febrero tenemos nuestra próxima reunión de obreros. Y yo le digo de verdad, con todo mi corazón, yo creo que todos los que están acá son obreros del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora, para que eso se plasme en el ejercicio efectivo en la congregación local, hay 2 requisitos. Debes asistir a tu GPC, donde entre otras cosas oramos juntos. Y tenés que asistir a la escuela de vida, donde crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Equilibrio. Equilibrio. Buscamos equilibrio como iglesia y buscamos por ende equilibrio en los obreros de la iglesia. Por eso si todavía no estás en el grupo de obreros, pero querés estarlo, yo espero que nadie se sienta ni menospreciado, ni excluido, nada que ver. Es para todos, escuche, es para todos. Todos. Hay 2 requisitos nada más, GPC y escuela de vida, que ya los expliqué. Amén, así que si alguno quiere sumarse, que día vienen a hacerlo, sumarse al grupo de obreros de la iglesia, lo único que tiene que hacer es asistir regularmente a su grupo pequeño de crecimiento y contención
y participar de la escuela de vida que comienza el 4 o el 6 de marzo, no me acuerdo, o el 9, ya me olvidé. Gracias. Entonces, leerla todos los días, estudiarla con responsabilidad. Lo tercero, con la palabra, escuche, aplicarla a mi vida. Necesito aplicarla a mi vida. Si la conozco, la entendí, la memoricé y todo, pero no la aplico en mi vida, es lo mismo que la na. Mi pana, oye, escucha lo que estoy diciendo, el Señor está hablando esta tarde. Escucha para tu vida, es bueno. Necesitamos como iglesia aplicar a tu vida, la tengo que aplicar a mi vida, necesito. Yo conozco un montonazo la Biblia, pero si no la aplico a mi vida es como nada. Es más, en el caso personal, particular, la Biblia me dice, ninguno se haga maestro, porque sepa que el que se hace maestro y no cumple con la palabra va a tener doble condenación. No simple, doble. Sí, Señor. Dice el apóstol Pablo que, escuche, somos cartas para ser leídas. Tu vida es una carta que es leída por la gente. Hubo un evangelista, no me acuerdo ahora si fue, no me acuerdo cuál fue, de los grandes evangelistas de la historia, que dijo, yo predico todos los días de mi vida predico y cuando hace falta, hablo. ¿Escuchó? Yo predico todos los días de mi vida y cuando hace falta, hablo. Su vida hablaba de Dios. Nuestra vida tiene que hablar de Dios, amados. Y eso surge de la única manera, es aplicándola a mi vida. Poniendo la palabra por obra, como dice Santiago. No siendo solamente oidor, olvidadizo, sino que lo que estoy recibiendo lo tengo que aplicar a mi vida. Imagínense, aquel que tiene 5, 10, 15, 20 años de creyente. ¿Cuántas predicaciones escucharon? ¿Cuántas predicaciones escuchamos? ¿Sí? Olga, ¿cuántas predicaciones escuchaste en tu vida? 1.000.000, pongámosle. Bueno, en Olga aplicó y se le ve en la vida. Pero si cada uno de nosotros, toda la palabra que hemos recibido, lo hubiéramos aplicado, ¿cómo sería esto? ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos a 2 metros del suelo, ¿no? Ya hasta alitas no habrían crecido. ¿Sí o no? La tenemos que aplicar, no sirve de nada. ¡Qué mensaje tremendo! Rama canda, gloria. Quema la rama seca. Pero si no lo aplico a mi vida, no sirve para nada. Podemos hacer 1, 50, 1000 predicaciones brillantes y gloriosas. Pero nuestra vida, si no cambia, no pasa nada. Y lo último es predicarla. Lo último es predicarla, dice la Biblia. Cuando oyeron, ¿se acuerda? Leímos ahí versículo 37. Cuando oyeron la palabra de Dios, se compungieron de corazón. Creyeron y se volvieron a Dios. ¿Sabe cuál es la consecuencia? Y con esto termino. ¿Cuál es la consecuencia de la oración que abre las puertas al poder de Dios y de la palabra que sostiene el crecimiento? La consecuencia es la expansión. Capítulo 3, versículo 12. Y ya estamos terminando. El capítulo 3 comienza con Pedro y Juan que van al templo a la tardecita, al mediodía, a las 3 de la tarde exactamente, dice la Biblia. Y había un hombre paralítico y ese hombre volvió a caminar y la gente enloqueció. Cuando vieron la manifestación del poder de Dios, enloquecieron y se agolparon. Y Pedro les dice, versículo 12, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué se maravillan tanto de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos andar a hacer? ¿Ustedes creen que somos nosotros los del poder? ¿Que fuimos nosotros los que lo hicimos?
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Y ahí comienza, ¿no? Comienza todo ese, a hacer otra vez, a predicar nuevamente el Evangelio. Y el capítulo 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano. Estaban predicando y los metieron en la cárcel. Hasta el otro día. Pasaron la noche en la cárcel, preso. Pero muchos de los que habían oído la palabra, escuche, muchos de los que habían oído la palabra, no que habían visto el poder, que vieron al paralítico caminar, de los que oyeron la palabra, creyeron. Escuche, y el número de los varones era como 5.000. De los, o sea, no contó las mujeres, no contó los chicos y no contó los ancianos. Entonces los 3.000 de los días atrás, más los 5.000 de acá, más los que no contó, tenemos 10.000 en una semana. 10.000 en una semana. No tenían obreros preparados, no tenían folletos lindos, coloridos, caros. No tenían parlantes, no tenían infraestructura, no tenían planes. No tenían un programa de evangelización. No tenían nada. 9.000, 10.000 en una semana. Ellos tenían lo que vos y yo tenemos. El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo en esta tarde? Aleluya. Vos y yo tenemos lo necesario para ganar este barrio, esta ciudad y esta nación para Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Los que lo creen, pónganse de pie. Pónganse de pie.